globalización y surgirá un orden nuevo en nombre de la tradición. No podréis parar a quien no se rinde y tiene un alma impávida y rebelde. No cabe esperar detenernos fácilmente porque somos como el viento, como el viento. Saludos a todos. Volvemos a retomar los proyectos de grabación que la Asociación Alfonso I vino desarrollando el año pasado. Y hoy vamos a tocar un tema poco conocido por la mayoría de la gente, pero que tiene una gran importancia. Es el anteproyecto de la Ley de Cantabria de garantía de derechos de las personas que forman el colectivo multiletra. Ya sabéis, la L, la G, la T, la B, la I, las que continúan y puedan ocurrirse con el tiempo. Y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, que se presentó a información pública en el Boletín Oficial de Cantabria el día 15 de mayo del año pasado. Para ello tenemos dos invitados. Uno es Salvador Sarabia, concejal de AES Alternativa Española en Ampuero, con el que ya hemos contado en ocasión, y otro es Jorge Calandra, profesor de secundaria y presidente de ADUCE, la Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza. Pasamos sin más preámbulo. Me gustaría preguntaros si nos pone reconocer con leyes de este tipo precisamente lo que se trata de evitar. Esto es, que dichas personas no están en plano de igualdad. Si se necesitan leyes específicas para forzarlo. O dicho de otro modo, las leyes que nos amparan a todos no amparan también a estas personas. Jorge, si quieres empezar tú, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias lo primero por la invitación. Y bueno, pues sí tengo que decir que las legislaciones actuales, yo creo que todas las legislaciones actuales defienden en principio a todos los colectivos. Entonces no hace falta una legislación extra que quiera defender al colectivo homosexual, porque siempre se apostilla que nadie puede ser discriminado por su religión, por su sexo, por su condición social, por su orientación sexual. Entonces, todo eso ya está incluido en todas las legislaciones. No hace falta añadir ninguna nueva. Yo creo que ya están, bueno, más que defendidos, más que protegidos, vamos, sobreprotegidos. Salva. Bueno, muy buenas. Muchas gracias también otra vez por permitirme estar aquí. Y efectivamente, bueno, la Carta Magna, que le llaman, la Constitución, tiene reconocidos esos derechos y la no discriminación por ningún tipo de motivo, ni ideológico, ni de raza, ni de religión. Pero bueno, en cualquier caso estamos aquí ante una cascada de normativas que lo que nos van haciendo va a ser es irnos apartando de la vida civil a los católicos, de la circulación. Y bueno, pues no deja de ser pues otra ley más ideológica de tantas y tantas que se están aprobando. Nos permiten estar a la intemperie, con lo cual nos permiten que veamos muchísimo más claros nuestros objetivos y que veamos muchísimo más claros de cuál es el mal y cuál es el bien que tenemos que defender. O sea, estas leyes nos ponen blanco sobre negro en qué situación estamos. Con lo cual, para mí no es ninguna sorpresa, y lo mismo que tampoco es ninguna sorpresa la actitud que va a tomar el Partido Popular, que casi lo puedo vislumbrar y no soy ningún profeta. Se revolverá un poquitín con este asunto, pero luego con un tema hecho y esta ley ya no se va a modificar. Entonces, bueno, nos toca nadar en estos mares, en estos ríos y nos toca sobrevivir y nos toca dar vuelta como un calcetín todo esto. ¿Cuándo? Pues cuando nos permitan las fuerzas, pero vamos, que no va a ser por empeño y por empuje. Es curioso, la ley tiene mucha amiga. Y es muy curiosa la justificación que se hace para traerla con pinzas como se trae. Yo os pregunto, ¿es normal que se legisle en base a hechos, a costumbres y a planteamientos de hace un siglo o incluso más, como hace esta ley? Planteamientos ya hace mucho tiempo superados. Esta ley en principio se basa o se justifica en que en el siglo XIX
estos grupos de personas eran tratados de determinada manera. A principios del siglo XX cambiaba la situación, pero bueno, se seguía con esa discriminación. La Beatífica República casi soluciona el problema, pero no. Y luego, pues en el régimen del innombrable, pues se pasaron por diferentes etapas, desde la persecución amparada en la ley de vagos y maleantes, o su tratamiento como enfermos ya bien finalizando el régimen. ¿Es normal que se legisle justificándose en tiempos pasados y superados? Bueno, yo creo que no tiene sentido, que hay que vivir el presente y mirando hacia adelante, ¿no? Entonces, una ley para el siglo XXI basándose pues en cómo se vivía o cómo era la sociedad hace 150 años, pues a mí personalmente parece, vamos, ridícula. El único sentido que le veo es que el lobby gay lo que quiere es ir más allá y tratar ya de imponer a todo el mundo pues su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces, es una insensatez, además, al margen de la ciencia y todo esto. Bueno, y además es una forma de justificar el sueldo de todos estos diputados progresistas, porque al final de lo que se trata es de que tienen una serie de asociaciones a su alrededor y todo esto se traduce en dinero. O sea que al final estamos hablando de dinero, de subvenciones, de promociones. Cuando habla de promocionar y todas estas cosas, en el fondo estamos hablando de dinero para esta gente y en el fondo estamos hablando de intereses muy concretos. Y después, bueno, pues la rama impositiva, efectivamente, la visión completa de la disidencia. Que efectivamente, seguramente todo esto será anticonstitucional, pero que nunca se declarará como tal. Pero bueno, como he dicho antes, con esto tenemos que luchar. Bueno, de hecho, hay aspectos en esta ley que atentan directamente contra la igualdad de las personas. Me refiero, por ejemplo, al acceso a técnicas de reproducción asistida que pretenden facilitarse a personas de estos colectivos y que discrimina claramente a las parejas heterosexuales. ¿Cómo veis este punto? Bueno, en realidad se trata de eso, se trata de una discriminación positiva, clarísimamente. Como hemos dicho antes, todos los estados de las personas, por el mero hecho de ser personas, se respetan, todas las ideologías, todas las creencias. Pero no, es dar un paso más. La discriminación positiva se traduce en discriminar a la familia tradicional, discriminar a las personas que hasta ahora se consideraban normales y ponerles un paso por delante en la sociedad a toda esta gente. Entonces, como he dicho antes, yo entiendo que todo esto debería de tener una crítica social muy fuerte. Y bueno, pues desde nuestros colectivos, por lo menos desde Alternativa Española, haremos todo lo posible para hacer ver a la gente que esto no es lo correcto. Lo correcto es tratar a todo el mundo igual y solamente tratarlo de forma distinta a situaciones desiguales. Pero la sexualidad, que es una cosa que se vive desde una forma íntima, no tiene absolutamente nada que ver con la proyección social de la sexualidad. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, son planos completamente distintos. Sí. Por ejemplo, bueno, si vamos al caso de la adopción de niños, pues desde luego a cualquiera tiene que parecer injusto que una pareja homosexual pueda tener una prioridad, pueda tener más prioridad para adoptar a un niño que un matrimonio formado por, el clásico matrimonio de toda la vida, formado por un hombre y una mujer. Es injusto que se les pueda dar privilegios a las parejas gays antes que a las parejas heterosexuales. De hecho, es un punto que yo creo que es importante. Esto es una verdadera discriminación. Y digamos que ese apellido de positiva es lo que viene muy bien a este lenguaje de hoy en día, este lenguaje falso, esta perversión del lenguaje que han traído los progresistas. No hay tal discriminación positiva, yo creo. La discriminación es discriminación y siempre es negativa. Como la intolerancia es intolerancia y siempre es negativa. No existe la tolerancia cero que utilizan los progresistas para según qué cosas. La intolerancia es intolerancia, no tiene apellidos. Pero en fin, en estas estamos. Probablemente estemos ante una ley que, para evitar unas discriminaciones o unas supuestas discriminaciones, ampara, minimiza o incluso produce otras. Porque poner a las personas en distintos rangos de la ley, estas leyes que protegen o que pretenden proteger a unas personas sobre otras,
lo que llevan al final es a la desigualdad, a la inferioridad en el trato ante instituciones y servicios de unas personas sobre otras, y esto al final del tiempo dará como resultado pues la reacción contraria. Será cuestión de años. Por otra parte, en el artículo 4, también es muy curioso, se prohíbe expresamente las terapias aversivas o los procedimientos encaminados a reconvertir o anular la identidad que el sujeto haya decidido. Es curioso porque esta misma ley obliga al propio individuo a no poder someterse a ellas voluntariamente si así lo decidiera. ¿Vosotros creéis que puede haber alguna postura, alguna ley más tiránica que esta? Desde luego es tiránica, es absurda, no tiene sentido. Vamos, la única explicación es, pues, de saber por qué está hecha así la ley, pues es por saber por ver de dónde procede esta legislación. Pero vamos, aquí vemos también otro caso de discriminación, porque aquel que quiera someterse a una terapia para un cambio de sexo va a tener pues las puertas abiertas, pero aquel que quiera revertir quizá esa situación pues lo va a tener prohibido. Entonces hay un camino de ida, no hay un camino de vuelta. Al heterosexual se le va a permitir un cambio a la homosexualidad, al homosexual no se le va a permitir un cambio a la heterosexualidad. Entonces, bueno, pues es todo un sinsentido. No, además es que es un sinsentido que se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, porque claro, aquí estamos hablando del ámbito educativo, del ámbito de las administraciones públicas, del ámbito de la administración de justicia. O sea, no dejan fleco suelto, no hay posibilidad de la disidencia, no hay posibilidad a disentir. Cuando ya una ley te está diciendo lo que tienes que pensar y cuando ya no te da posibilidad de disentir y cuando te está dirigiendo además todos los beneficios sociales hacia un solo sitio, pues bueno, pues yo creo que a más de uno le tiene que hacer que pensar. Y me estoy refiriendo sobre todo pues a que esta ley en realidad viene con un barniz de libertad y un barniz de tolerancia y de respeto, y en el fondo lo que apunta es a discriminación, prohibir o menoscabar el derecho a los padres a la educación de los hijos, el prohibir a la propia elección de los padres del centro educativo, porque claro, hay centros educativos que automáticamente se van a quedar sin ningún tipo de subvención o de acuerdo con las administraciones públicas. Me estoy refiriendo que están tocando absolutamente todos los palos como para que esto realmente sea así y no pueda haber posibilidad de cambio. Una auténtica dictadura. Hablando es que justamente de libertades, pues eso, limita esta ley, o estas leyes así en todas las comunidades, que no solamente en Cantabria, pues limitan la libertad de enseñanza, limitan también la libertad de expresión, ¿no? El colectivo LGTBI pues puede pronunciar en los términos que quiera y como quiera, pero el que no piense como ellos pues va a tener mucho miedo de decir las cosas, de decir lo que piensa, porque puede ser multado, puede ser denunciado, y todo eso, bueno, pues son incomodidades que al ciudadano de a pie pues le va a hacer pues someterse a lo que diga la dictadura de género. Bueno, ¿y cómo veis la intención de introducir contenidos sexuales a los niños de infantil y de primaria? Y además, que dichos contenidos sean curriculares, cuando otros, como por ejemplo la enseñanza de la religión católica, viene siendo secularmente señalado como impropio de un currículum escolar. Bueno, yo creo que es una aberración, es escandalizar a los niños, es hablarles de temas que realmente no entienden, que todavía no les ha llegado el momento de hablar ni de sexo, o sea, es, pues como siempre, un sinsentido, ¿no? Además, yo pienso que todo aquello que se enseñe en la escuela tiene que tener, pues eso, una base científica, tiene que ser algo objetivo, y todo esto de la ideología de género, pues no tiene ningún tipo de fundamento científico. Entonces está fuera de lugar. Si dejamos a un lado, bueno, mejor dicho, si tenemos en cuenta que la ideología de género toca muchísimos aspectos morales, ideológicos, y que a los padres les corresponde, digamos, el derecho a decidir cómo educar a sus hijos, pues estamos hasta en el incumplimiento de leyes, de la propia Constitución española, de la legislación, de los derechos humanos, etcétera.
Entonces, bueno, deberían estar estos contenidos totalmente, vamos, al margen de lo que es la escuela y sobre todo pues en los niveles de primaria, de secundaria. Pero bueno, es también una forma de que el colectivo LGTBI, de que este lobby se salga con la suya, porque incide, vamos, va a adoctrinar a las personas desde la más tierna infancia y bueno, pues es una forma de que se salga con la suya, de que los niños pues salgan con esta educación, ignorando a los padres, ninguneándoles y... Bueno, incluso bueno, todo este tipo de legislaciones al final acaban sancionando a los padres que disienten, ¿eh? O sea, es decir, tú vas al colegio, muestras tu desconformidad y te pueden quitar la patria potestad así, o sea, así, como si fuese cualquier cosa. Entonces, bueno, pues está rozando, bueno, no es que esté rozando, es una cosa completamente injusta, inmoral, además de anticonstitucional, que es lo de menos. O sea, lo más importante es que es injusto e inmoral. Efectivamente, ahí dónde queda el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, porque claro, esta ley es monolítica, no va a permitir que haya una alternativa a este tipo de educación si los padres consideran que no es la adecuada para sus hijos. O sea, se está hurtando quizás uno de los derechos más sagrados que tenemos las personas que vivimos en libertad. Bueno, bien, yo sí, dime. quería introducir una anécdota porque precisamente hace no mucho una profesora de primaria de una de mis hijas pues estaba dando la lista a España y bueno, pues venía un poco a decir que los nacionales habían sido una especie de asesinos, que la Iglesia Católica se había arrimado un poco a campesinos y a clases medias y bajas, un poco menos que engañándoles, y que bueno, que había habido una serie de fusilamientos masivos y todas estas cosas, dejando un poco al otro bando como la parte buena y la parte bondadosa, y como que se habían encontrado ahí estaban en una legalidad perfecta y bueno, pues estableciendo un poco el criterio este de buenos y malos. Y todo esto viene lo digo porque viene a colación de que yo como padre, me viene a contar ese alegato mi hija a casa, siempre hay que hablar con los hijos, todos los días, un poquitín, y ay, me quedo horrorizado, porque nosotros provenimos de gente que ha estado luchando por una España mejor, y siempre sin odio, ¿eh? Y siempre tratando de buscar el lado positivo de las cosas. Entonces siempre tratando de explicar a las hijas pues que ha habido buenos y malos en los dos sitios, que se trató de que fue una gran españoles, que hay que tratar de evitarlo. Y bueno, pues me dio por ir al colegio y hacer esta exposición de mi planteamiento, diciéndole a la profesora cómo tenía que dirigir a los alumnos. Y bueno, pues dio la casualidad que la profesora pues me lo admitió y lo vio razonable. Pero bueno, con leyes de este tipo, aquí no hay razón que valga. Me podría decir perfectísimamente que me quede en mi casa, que esa es su responsabilidad y que yo no tengo absolutamente nada que decir en la educación de mis hijos. Y esa es la realidad que nos pintan todas estas leyes. Es que, vamos, realmente el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, pues es un derecho que está, vamos, prácticamente ya pues en la basura, ¿no? Los padres también muchas veces desconocen pues lo que se hace en los centros educativos. A lo mejor no tienen tiempo, por desgracia, ¿no?, de hablar con los hijos. Oye, pues qué tal hoy en el colegio, qué te han dado en historia, qué te han contado en lenguaje, o cuáles son las lecturas pues que te han recomendado pues en inglés, ¿no? Entonces ese tiempo muchas veces los padres, por desgracia, no lo tienen, o si lo tienen igual son temas que no les preocupan, o si les preocupan tampoco van a ir a protestar al colegio para que su hijo no sea señalado, que no se tomen represalias. Entonces el ejercer ese derecho de los padres a la educación de sus hijos pues es algo que, bueno, costoso, que requiere tiempo, esfuerzo, también conocimiento, y bueno, pues se está un poco ahí dejando de lado. Y evidentemente pues esto lo aprovechan aquellos que quieren imponer su diario, ¿no? Ven un poco la dejadez de las familias pues para arrasar un poco en sus ideas, ¿no? De hecho, es muy frecuente ya que en colegios e institutos se reciban las visitas de eso que tanto les gusta decir a ellos, de los colectivos, porque colectivos son ellos, los demás grupos humanos no son colectivos, de colectivos de muy diferente pelaje, y que se dedican sobre todo a eso, a introducir en los colegios ideas
bastante perniciosas, y yo creo que muchos padres se echarían las manos a la cabeza si de verdad se dieran cuenta de lo que sus hijos están recibiendo en los colegios hoy en día por parte de gente que nada tiene que ver con la comunidad educativa, y sí con esta cultura de la subvención y con esta cultura del odio que tú decías antes, porque esta gente al final lo único que destila es odio. Son gente que odia visceralmente, ¿eh? Pero en fin... desconocen el sentido de la caridad. No tienen sentido de la caridad, respeto al que tienes enfrente, desconocen el sentido de la caridad, respeto a las ideas, del respeto y sobre todo del honor. Uh-huh. Eso está perdido. El honor lleva consigo casi todos los demás aspectos, el reconocimiento a todos los demás aspectos, pero esta gente no hace de esos valores su vida, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Por qué los discriminados o acosados por cuestión de identidad de género debieran tener todo el apoyo por parte de los centros, del profesorado, de los trabajadores del sector, cuando a día de hoy lo que vemos es que hay muy poca eficacia y poco interés muchas veces con los alumnos acosados en los colegios por otras diversas razones? Todos conocemos casos de bullying y demás. Estos casos normalmente se conocen cuando ya es tarde o cuando ya se ha producido un daño importante. No parece que se haya tenido mucho cuidado en combatir estas prácticas en los colegios. Sin embargo, sí parece que esta ley va a forzar la máquina para que sí se protejan los casos en los que pueda haber un acoso a estas personas con una sexualidad diferente. ¿Cómo creéis vosotros que puede ser eso posible? Bueno, como en definitiva el activismo LGTBI busca imponer su diario, pues el acoso que puede existir en los colegios porque un niño pues le cueste más aprender algo, o que sea bajito, o que sea gordito, etcétera, etcétera, pues eso al activismo gay pues no le preocupa. Entonces lo que quieren hacer es pues potenciar su diario, visibilizar, como dicen ellos, pues los casos de niños que se sientan niñas o niñas que se sientan niños, y entonces pues el resto de bullying, el resto de tipos de bullying, pues eso no preocupa. Bueno, la verdad es que parece que lo estoy viendo, me refiero, que es que todo este tipo de leyes ideológicas que al final van impregnando todos los aspectos de la vida, pues conducen a eso, a discriminaciones, incluso, fíjate, hasta los niños podría darse el caso. Entonces, pues bueno, pues simplemente pues que es tristísimo, ¿eh? Sí, se puede llegar a dar el caso de que un niño sea expulsado del colegio por hacer un chiste sobre algún compañero que esté en esta situación, y sin embargo es imposible expulsarle del centro cuando a lo mejor le da un buen sopapo a un profesor. En efecto. Llegaremos a cosas como esa. Bueno, y más cuando realmente los que tenemos que estar un poco atentos a todas estas cosas y a todo este tipo de detalles, pues que me estoy refiriendo a los padres, pues que nos preocupamos más de estar en un grupo de WhatsApp con otros tantos y hacer porras para ver en qué momento cogemos la tutoría con el profesor, o el niño se va de vacaciones, o el niño coge el autobús, o sea, en lugar de preocuparnos de las cosas importantes, la educación, del corazón de la educación, el contacto con el profesorado, pero verdadero, pues bueno, nos preocupamos un poquitín, nos perdemos en todos estos grupos de WhatsApp, y en esta madre ha dicho que hoy no hay que hacer deberes, o esta madre ha dicho que los deberes hay que hacerlos de esta forma, o hay que hacerlos de esta otra forma. En lugar de escuchar a los niños, nos estamos perdiendo o sea, los árboles no nos están dejando ver el bosque. Esa es la realidad de las cosas. Aquí en esto sí que es verdad, ¿no? Que los padres muchas veces andan preocupados porque el niño no pierda ni una clase de karate o de ballet. A la fiesta de fin de curso, pues el niño tiene que tener un buen disfraz, tiene que actuar muy bien, y pues en inglés, en matemáticas tiene que aprender todo lo que le enseña el profesor, ¿no? Todo esto está muy bien. Pero luego en el futuro lo que va a hacer feliz a los niños es, por ejemplo, que tengan una educación en la afectividad que sea correcta, porque cuando tengan 20 años, 30, 40 años, pues el disfraz que llevaron en el colegio, las clases que dieron de karate, pues bueno, pues sí, habrán tenido su importancia, ¿no? Pero lo que realmente les puede hacer feliz, entre otras cosas importantes, pues puede ser eso, ¿no? Una afectividad bien formada. Completamente de acuerdo. Bueno, otro aspecto de esa ley,
que será aprobada sin duda alguna, si no por unanimidad, casi, es la obligación, la exigencia que hará de que en los idearios de los centros privados y concertados se recoja el reconocimiento expreso a la promoción de estos grupos. Lógicamente, so pena de castigo económico. Esta gente entiende que el dinero que todos pagamos en forma de impuestos para mantener este tinglado es suyo y lo administra como quiere. ¿Qué creéis que se busca con esa intención de que un centro privado, católico por ejemplo, tenga que recoger en su ideario expresamente esta promoción de las diferentes sexualidades cuando sabemos que va absolutamente en contra del propio dogma de la fe? Bueno, el asunto es fácil, es o te sometes a nuestro ideario, al ideario estatal, o pierdes el concierto. Y perder el concierto, pues en muchos casos puede ser cerrar el colegio, ¿no? Entonces el asunto es bien fácil, o te sometes o no hay dinero. Pero bueno, como antes has comentado, que se va a aprobar probablemente por unanimidad. No, ¿por qué? Es muy probable que el Partido Popular vote en contra. Es una forma de manejar al electorado bien intencionado, cristiano, católico o de derechas, que se suele decir. Es una forma de manipular un poco a la gente normal, porque lo que sí tengo claro es que cuando acabe la legislatura esta ley no se va a modificar. Eso sí lo tengo claro, pero que puede votar ahora mismo en contra del Partido Popular perfectísimamente. Eso sí, esto se va a quedar así, in secula seculorum. Yo creo que, como siempre, se pondrá de lado, como ha hecho siempre. ¿Que no vote a favor? Puede ser. ¿Que va a votar en contra? No creo ni por un segundo. Probablemente se abstenga en base a alguna cosa técnica, en algún punto, ya sabes, ni sí ni no, ni blanco ni negro, lo que es la política del Partido Popular. Bueno, lo que estoy de acuerdo contigo es que después, cuando tengan, si llegan a tener o vuelven a tener la capacidad de cambiarla, no van a mover una sola coma como han hecho siempre. Aquí de lo que se trata es de entretener al personal. El personal está entretenido, ve que efectivamente hay disidencia, del tipo que sea, pero en el fondo todo esto se acepta de una forma tácita, de una forma clara y penetra en la sociedad. Quizás los partidos políticos y los políticos se creen que lo dominan todo, que dominan toda la sociedad. Y bueno, pues por lo menos los que estamos aquí pensamos que no todo es perdido y que la gente no es tonta y que al final tenemos que denunciar todas estas cosas porque al final a la gente no la maneja tampoco. Yo, bueno, que el Partido Popular pueda abstenerse o votar en contra, pues yo creo que eso entra dentro igual de la estrategia política del Partido Popular, o bien para ganar votos o bien para no perderlos. Pero la posición del Partido Popular a mí me parece, pues, vamos, clarísima. Ya con la LOMCE consagra el adoctrinamiento sexual a los niños en todas las etapas, y cuando en muchos de los párrafos de la legislación educativa señala que todo tiene que estar pues en base a la perspectiva de género. Entonces esa es la posición para mí clara del Partido Popular. Hombre, está claro, con leyes aprobadas. Está claro que el Partido Popular, si sus votos fueran decisivos, votaría a favor. Eso no creo que lo ponga nadie en duda. De hecho, una dalí de todas estas normas es Cristina Cifuentes. Es una avanzada. Es una avanzada de la legislación LGTBI. Demasiado avanzada, probablemente. Incluso sí. Hasta para los que promueven esta. Sí. Antes hablábamos un poco de ello y me gustaría volver a este asunto. El derecho, como antes decía, el sagrado derecho a la patria potestad que tienen los padres sobre sus hijos, hasta que estos cumplen la mayoría de edad. Esta ley es un ataque frontal a ese derecho, por cuanto, entre otras cosas, le fía al juez de turno, a la autoridad judicial o directamente al Ministerio Fiscal la decisión, por ejemplo, sobre tratamientos hormonales al menor, o la decisión de los padres de que no se apliquen determinadas terapias o no, ignorando, por supuesto, la voluntad de estos totalmente. Parece que esto llegue a ser así, así casi que en pequeño comité. ¿Vosotros creéis que el mismo Stalin se habría atrevido alguna vez a algo semejante? Bueno, a saber, no lo sé.
el hombre en todas las épocas ha sido capaz de muchas aberraciones, ¿no? Yo un poco en el tema este del derecho de los padres a decidir la educación de los hijos, pues el asunto da un poco de pavor, porque como está muy de moda hablar del interés del menor, si el menor, pongamos que tenga 10 años, 12 años, quiere llevar a cabo un tratamiento hormonal porque siendo niño, como dice la biología, la sensatez, la medicina, dice que se siente niño, si los padres dicen que no hay nada de ese tratamiento hormonal, si luego el niño, pues por ejemplo, lo lleva pues a los tribunales, a los servicios sociales, pues en base al interés del menor, y como el interés del menor va a ser interpretado como lo que le interesa al Estado, pues los padres no van a tener no van a tener nada que decir, desgraciadamente. Bueno, es que volvemos un poco a lo mismo. Están penetrando en todos los aspectos de la vida y el tema de lo más íntimo, que un hombre y una mujer que pueden tener más íntimo que unos hijos y una educación con unos hijos. Bueno, que se meten con todo y al final pues no pintamos nada. Entonces, bueno, pues son cosas tan evidentes que yo me resisto a pensar que todo esto va a quedar de forma definitiva impregnado en la sociedad, porque una cosa es el respeto que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, el respeto a todas las personas, a todas las ideas, a todas las formas, y otra cosa es que se metan con la forma de educar a tus hijos. Entonces es una cosa realmente aberrante. Bueno, pues si de aberraciones se trata, a otro punto, el de la censura descarada. Esta ley tiene por voluntad obligar a los medios de comunicación a cumplir los planes de los lobbies que están detrás de estas iniciativas. Por supuesto, bajo la amenaza de recibir fondos públicos de ningún tipo. Esto si no promocionan pues estas ocurrencias ideológicas. Eso sí, hay que expresarlas en moda de los tontos y las tontas, los idiotos y las idiotas, y generalizar con el género femenino, ¿no? El gusto de la progresía. ¿Dónde creéis que está el límite? Hasta sin razón. Y hasta que esta gente está dispuesta a llegar. ¿Cuál sería el camino a seguir para que este despropósito no nos arrolle como pueblo civilizado? Bueno, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Cuáles pueden ser los límites? Pues decidir, ¿no? Porque cuando uno piensa que ya se ha llegado al límite, viene otro tonto con otra idea feliz y sobrepasa otra vez esos límites. ¿Cuándo podría pararse? Pues yo creo que una de las cosas que se busca es destrozar por completo a la familia. Entonces, cuando la familia haya quedado totalmente disuelta, cuando sea por completo el sentido de lo que es el padre, la madre, pues bueno, una familia como Dios manda, pues los ideólogos de género quizá descansen. Bueno, sí, estoy de acuerdo. El tema es que cuanto peor se pone la cosa, al final dicen que después de tormenta viene la calma. Y yo creo que ha habido un ejemplo muy claro en Cataluña. ¿Quién iba a pensar que después del mes de septiembre que hemos tenido, del 1 de octubre que tuvimos, que 30, 40 o 50 chavales en la zona de Barcelona salieron con sus banderas de España, que eso no salió ni de Ciudadanos, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista. Salieron con sus banderas unos chavales además muy jóvenes, de 16, 17, 15 años, y dijeron, bueno, pues nos tiramos a la calle porque somos españoles. Esa gente no está mediatizada, esa gente no está influenciada por ninguna asociación ni por ningún partido político, es el pueblo llano. Entonces el pueblo llano, después de ver tanto despropósito, pues decidió salir a la calle. Sí es cierto que toda esa movilización se ha manipulado muy bien por los partidos políticos pero a lo que me quiero referir con todo es que quizás llegue un momento en que el sení de la gente, el sení del español, el sentido común del español, pues quizás llegue y diga, bueno, pues todo esto, ¿en dónde tiene que empezar? En la retirada de la confianza de todos los partidos políticos tradicionales. Ese es el verdadero punto de inflexión. Cuando realmente digamos, hasta aquí, basta, ya no queremos seguir con todo, va a ser el punto de inflexión. ¿Cuándo va a llegar? Igual yo no lo veo. Pero bueno, yo creo que ya llevamos sufriendo unos años y yo espero poder verlo. Porque hace 20 años estábamos muchísimo y pensábamos que estábamos en el fin del mundo. Y bueno, pues, hombre, sí. Creo es que siempre, a lo largo de todas las épocas de la historia, ha habido confrontaciones de concepciones distintas, etcétera.
la idea con la idea. Un modelo con otro modelo, de sociedad, político, económico. Entonces, bueno, pues el tiempo daba. El tema que yo veo aquí es que no hay un modelo que se oponga. Efectivamente, como dice Jorge, descabalgamos la familia tradicional, descabalgamos las relaciones humanas como las hemos conocido hasta ahora. ¿Y qué oponemos a eso? Sí. Eso es lo que no se vislumbra detrás de esto. Estos son medidas que van a demoler. Vale, una vez demolido. ¿Y ahora qué? Son experimentos que no sabemos cómo van a acabar. El modelo social no sabemos hacia dónde avanza y efectivamente las consecuencias pueden ser irreparables, que es un poco a lo que nos abocan. Sí, es que, bueno, hablamos de la destrucción de la familia, pero desgraciadamente en la actualidad la familia ya está también pues como muy tocada, ¿no? Yo como profesor veo pues eso, muchos alumnos que proceden pues de familias estructuradas, ¿no? Padres divorciados, separados, que viven aquí, que viven allá, de todo. Entonces, desgraciadamente eso, la familia está muy tocada, muy debilitada y bueno, pues yo también tengo también quizás, como no, de que esto, bueno, de que se acabe, de que veamos en algún momento, igual pues no lo vemos, pero que veamos un poco la luz al final. Que hay una reacción positiva, ¿no?, ante tanto despropósito. Bueno, pues esperamos haber acercado un poco más a todo aquel interesado en oírnos lo que supone este anteproyecto de ley, que sin duda alguna, como decíamos, por nuestros representantes, o los representantes de quien sean, y que nada bueno va a traer al futuro de nuestro país. Dejamos el tema y vamos a tocar otro brevemente. El día 28 de diciembre, como es habitual todos los años, hubo una concentración, bueno, pues poner los puntos sobre las íes en un tema como el del aborto. Probablemente el mayor genocidio que haya conocido la historia del hombre. Genocidio que no ha parado y que continúa todos los días y que supone pues probablemente no sé cómo decirlo sin que sea violento o fuerte, pero probablemente sea la mayor degradación a la que ha podido caer el ser humano. Esta concentración, organizada por Alternativa Española y algún otro colectivo cristiano, salió a la calle pues para rechazar de plano este crimen abominable, considerado por algunos como una victoria de hombre, en un país en el que estamos acostumbrados a ver en el Parlamento energúmenos votando derechos de animales, y que sin embargo es absolutamente insensible ante lo que supone la liquidación de la vida humana antes del nacimiento, cuando la criatura es verdaderamente inocente. Me gustaría los dos una valoración sobre este problema. Bueno, sabemos todos cómo sigue. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer para que en el futuro esta lacra remita, que vuelva a imperar el sentido común y la cordura en los seres humanos? Cuenta de que matar no es bueno, matar personas es menos bueno todavía, y no nacidos es la mayor aberración de la que un ser humano es capaz. ¿Qué podemos hacer para sensibilizar a la gente de que hay que tomar una decisión respecto a este asunto vergonzante y vergonzoso? Bueno, lo que hay que hacer es conquistar a la gente, despertar las conciencias y tratar de poner cara un poco, o de poner luz sobre un genocidio en el que hay mucha oscuridad, porque realmente se habla del aborto como algo abstracto, como algo lejano, como algo que no... Realmente, perdona que te interrumpa, es que realmente no hay abortos, sí. Lo que hay son interrupciones voluntarias, sí. Ya acabas de decir embarazo, se te ha olvidado lo primero. Sí, sí. Y bueno, pues el hecho de que Alternativa Española hiciese una concentración el día 28, pues es un poco, forma parte un poco de tratar de llamar la atención.
que diría que no fuese Alternativa Española, porque aquí estamos todos involucrados. Aquí hay una serie de movimientos que yo entiendo que no deberíamos de distinguirnos por siglas, y que todos deberíamos ir un poco... Me parece muy triste cuando hay algo que dice, bueno, es que lo mucho cansa. Bueno, pues entonces este día yo no voy a salir, porque ya salí el día 25 de mayo. Digo, no sé, aquí se trata de concienciar y tenemos que estar involucrados todos. Además fue un día de muchísima gente, fue el día 28, en plenas Navidades, al pie de la delegación del gobierno, y bueno, pues yo está cumplido, fuimos visibles, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y cuándo va a acabar todo esto? Pues es que un poco todo lo que hemos comentado antes. El día, porque claro, el día que retiremos la confianza a toda la clase política que acepta todos los posturos 100%, ese día pues quizás empiezan a cambiar las cosas. Mientras tanto, pues sobre todo pues tratar de conquistar las mentes de la gente y hacerles que vean la luz. Aquí en el aborto hay que tener muy claro una cosa, y es que no existe un aborto bueno, que es el aborto del Partido Popular, el aborto del año 84, del 86, el aborto de Felipe González, que es el aborto que ha asumido el Partido Popular como bueno, de los casos, de la casuística, y un aborto malo, que es el aborto de los progresistas, de Podemos, en el cual dicen, pues habla de plazos. Entonces, aquí hay que destruir esa idea. Hay que destruir esa idea y dejar claro que el aborto siempre es malo. Es un fracaso, es una destrucción, es muerte, y ante eso pues hay vida, debería de haber subvenciones y apoyos a las familias, a las mujeres y a las madres para que puedan llevar a término su embarazo. Ese es el verdadero objetivo, y ese sería el éxito en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos totalmente de acuerdo. Yo creo que hay dos temas fundamentales aquí. Lo primero es la unidad. Tendrían que unirse todas las personas que estoy convencido de que son muchísimos millones. Todas las personas que están en contra del aborto deberían, pues eso, unirse al margen de si el que va a estar a mi lado vota este partido o catequesis o no da catequesis o es ateo, ¿no? Tendría que haber eso, una unidad fuerte, dejando a un lado pues prejuicios. Y yo creo que un segundo tema importante puede ser el de la formación. Pues hace 20, 30 años las personas podían decir, no, si es que la mujer se queda embarazada, pero lo que lleva la vida humana no es una persona. Sin embargo, ahora la tecnología, pues gracias a Dios, permite incluso ver al feto, ¿no? Con las ecografías en 4 dimensiones, oír los latidos. Entonces, quizá aprovechando la tecnología, pues eso, visualizar pues a esa vida naciente que tiene la madre, ¿no? Entonces, quizá la tecnología nos ayude pues también en el futuro a luchar contra este abominable crimen que es el aborto, ¿no? Yo creo que si las madres ven lo que llevan dentro clarísimamente, ¿no? Incluso que puedan hacer un vídeo de la vida de la vida que tienen en su interior, ¿no? Que ven los latidos, que ven cómo se va a fondo, etcétera, etcétera, pues eso puede ser una gran ayuda, ¿no? Y efectivamente, ese Estado que tan dispuesto siempre a dotar de presupuestos todas estas avenidas, quizás debiera dedicarse más a cuidar su futuro, el futuro de todos nosotros, que no son otra cosa que nuestros hijos, pero sin embargo a promover, porque ya no es la defensa como un derecho sino que además lo promueven, el aborto. Ya no hablamos de las feministas enajenadas, ¿no? Que eso, bueno, pues este es material de derribo que no tiene ninguna utilidad. Se dedican a promover eso, y claro, luego vienen otros problemas. Es que en España no nacen niños, hombre, como para nacer. Sin embargo, no tenemos empachos en importar mano de obra extranjera, por ejemplo. No hay ningún empacho. Sin embargo, nuestro futuro, que son nuestros hijos, consentimos, promovemos que no lleguen a ver la luz del día, amparándonos en no sé qué derechos. Desde luego, si matar es un derecho, no sé quién hay que llevar ante la justicia, porque vamos, no hay peor crimen. En fin, agradeceros que hayáis estado con nosotros hoy, habréis dado algo de luz sobre un tema que yo he desconocido por la mayor parte de la historia. Acabar citando a una inteligencia española
Nosotros aquí pues no solemos repetir frases de monederos y de cosas de esas, ¿no? Porque bueno, la chatarra en la chatarrería. La chatarra queda un piso más arriba de donde estamos nosotros, o no sé si al mismo nivel, ¿no? Ahí sí tratan de chatarra y de... Nosotros cuando citamos a alguien, cuando queremos aprender de alguien, lo hacemos de las grandes inteligencias que ha dado este país. Y en concreto, a mí me gustaría citar al genial Juan Vázquez de Mella. Vázquez de Mella dijo en una ocasión que el gran logro de la ciencia atea, hoy lo podremos traducir por progresismo, consiste en elevar a las bestias a la altura del hombre y degradar al hombre a la altura de las bestias. Esto que vino a decirlo en 1900, principios del siglo XX, pues como podemos ver tiene una rabiosa actualidad y desde luego en el futuro hay visos de ser más todavía. Ese es el gran logro de estas fuerzas que, entre comillas, lógicamente, democráticos para ellos, nada más, el haber conseguido que el hombre de la bestia. Y cuando digo el hombre, todo el mundo sabe a qué me refiero. Muchas gracias a todos.